Muy bien, bienvenidos a esta preciosa materia que se llama Teología Ministerial. Ustedes van a recibir una carpeta correspondiente y allí van a leer la definición de teología, de ministerios. En toda la materia vamos a trabajar con definiciones, allí hay material escrito, también hay orientaciones bibliográficas. Y lo interesante es también el análisis de palabras que vamos a trabajar en el idioma original para tener un concepto mayor acerca de este servicio. ¿Qué percepción vamos a tener de la teología ministerial? Y es la opinión del ministro como siervo de Dios. En la primera unidad vamos a encontrar textos básicos, como por ejemplo Efesios capítulo 4, donde dice el versículo 11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí en el versículo 12 aparece nuestra palabra clave, nuestra palabra lema, que es ministerio. Y ministerio significa servicio, ni más ni menos que servicio. Y dice aquí para la obra del ministerio. La obra es el trabajo del ministerio. ¿Qué trabajo tenemos en el servicio? Y según esta porción bíblica, dice que Él se encargó de constituir a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, estableciendo la estrategia, mostrándonos la estrategia de Dios para que la iglesia pueda crecer. Y acá lo nombra el objetivo, por eso dice ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para que hagan esta obra de servicio. Les dije que vamos a estudiar en esta materia palabras desde su original. Ustedes tienen allí en el material un glosario que tienen que prestar mucha atención para al final tener una percepción, así como un traductor bíblico. Usted va a descubrir cómo va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y en el original es la palabra que se usa cuando estaban allí los pescadores que Jesús llama, estaban remendando las redes. Que tiene que ver la actividad de remendar las redes con la teología ministerial. Bueno, remendar las redes es volverlas a ser útiles para que cumplan ese trabajo por lo cual alguien tejió esa red. Muy bien, el trabajo del siervo es perfeccionar a los santos, capacitar, instruir, reparar, hacerlos aptos, capacitarlos. ¿Para qué? Para que cada uno pueda cumplir ese servicio a Dios, porque todos somos llamados para servir a Dios. Ahora Él establece acá unos ministerios que son los que van a capacitar a todos los santos para que todos nos pongamos a trabajar y todos pongamos manos a la obra. Usted, cada vez que lee porciones así, va a estar atento a ver el desafío que Dios hace con su propia vida. Aquí, si usted quiere volverse atrás y decir, no, yo no puedo hacer esto, es complicado, cuando inicia esta porción bíblica dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Así que Dios ya hizo provisión para que todos podamos ejercer un buen servicio para Dios. ¿Y qué vamos a hacer con ese servicio? Dice aquí, presentar perfectos en Cristo Jesús a todas las personas. Todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos dio los recursos, nos dio los dones para que así sea. Pero usted va a ser desafiado a ver qué va a hacer con esta propuesta que le hace Dios. ¿Va a buscar oportunidades de servicios o va a evadir las oportunidades de servicio? Entonces, orando, acérquese a esta materia con ese espíritu de oración y ese espíritu de darle respuesta a Dios ante las demandas que Él le haga en esta materia. Esa es una parte que hay en la unidad 1, pero también en esa unidad 1 nos muestra condensado en breves versículos todo lo que se va a ver a lo largo de la materia.
Y en Colosenses capítulo 1, en pocos versículos nos muestran verdades acerca del servicio. ¿Vieron cómo nombrábamos recién esta palabra perfeccionar a los santos? Bueno, usted va a tener que estar atento a las palabras en el original. Usted, cuando va a estudiar, va a tener su Biblia a mano, su carpeta, va a tener un diccionario de la Real Academia Española, va a tener un diccionario bíblico, pero acá va a tener un glosario de palabras en el original, porque hay una riqueza grandiosa si usted está atento y quiere ser un buen siervo del Señor. Varias palabras están aquí en Colosenses. Veamos los títulos. En Colosenses capítulo 1, por ejemplo, dice en el verso 25 que yo fui hecho ministro. Y usted va a pensar, nadie se hace ministro a sí mismo. Alguien lo constituyó. Muy bien, y usted va a ver en teología ministerial que usted tiene que responderle al Señor, pero el Señor lo llama. No es un lugar para el voluntariado, sino para los llamados, porque hay algo específico para hacer. Nos muestra también qué actitud debemos tener en el ministerio. Y aquí, en el capítulo 1, dice, me gozo. Y la actitud no solo para iniciar el ministerio, vamos a ver en los versículos de Colosenses, pero también cuando vamos a estudiar la vida de siervos de Dios que están pautados ya en su carpeta, usted va a ver, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, que él dice hasta el final, que termine el ministerio con gozo. Y usted va a hacer un recorrido por estas distintas verdades acerca del ministerio, y va a transitar también por el libro de los Salmos, donde va a decir, por el gozo que tuvimos de hacer las cosas, la gente nos preguntaba. ¿Por qué? Porque el gozo es la mejor propaganda, no solamente para un servicio a Dios, sino para el ministerio y también para un cristiano. Así que vamos a tener allí un tiempo para pensar cuál es mi actitud respecto del servicio. Y hasta el fin, si vienes siervos hasta el fin, con gozo hasta el final del ministerio. Y bueno, esto está lindo lo del gozo, ¿no? Pero otro tema que vamos a ver es lo que está condensado aquí. Dice, me gozo en lo que padezco. Esto ya no está tan lindo, ¿no es cierto? Bueno, una parte de este material va a poner el énfasis también en los sufrimientos, porque eso también es parte del servicio. Y Dios usa muchas veces el sufrimiento para poder moldear al siervo, moldear a aquella persona que Dios va a utilizar para el servicio. Así que esté atento y no diga, no, yo porque tengo tantos problemas no voy a poder servir. Esto es parte de la escuela de preparación de siervos de Dios. Bueno, tenemos el servicio. Luego hay algo muy interesante en el versículo 25. Y allí habla para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministro, el siervo de Dios, trabaja con este libro. Y si bien va a haber una unidad en esta materia que se refiere al siervo en relación a la palabra, aquí en este resumen condensado dice que debemos anunciar cumplidamente. Y va a haber algunos tips de cómo debemos presentar la palabra de Dios. Y allí usted va a necesitar otra vez el diccionario, porque dice, no somos como los que medramos. ¿Qué será medrar? Muy bien, preste atención a esa clase, porque usted tampoco tiene que medrar en lo que se refiere a la palabra de Dios. Así que le digo, hay muchas palabras para estudiar en este tiempo. Usted tenga el tiempo de estudio, aparte un tiempo consistente, siéntese en dependencia del Espíritu Santo, tome el diccionario, tome la Biblia, tome su carpeta, tome una virome y escuche las instrucciones que Dios le da en este punto de cómo presentar la palabra de Dios. Pero aún hay más. Dice el verso 25 también, hablando de la predicación en el servicio. Y el 26 y el 27 nos hablan del tema del servicio. Y volvemos a las palabras. El tema del servicio dice aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Luego hay otra verdad. Dice a quién anunciamos, a quién amonestamos, a quién enseñamos, a quién presentamos. ¿Cuántas palabras para definir lo que va a ser un siervo con este único libro que tiene para utilizar? Bueno, y ahí volvemos al estudio de las palabras. ¿Usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer un siervo en relación a la palabra? Muy bien, cuando llegue a este capítulo que está en la unidad 1, preste mucha atención porque eso es lo que va a tener que hacer usted. ¿Con quién? Y aquí dice, con todo hombre, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y usted puede decir, pero yo tengo el llamado para determinada edad. Bueno, esta materia es una materia general para todos los ministerios, todos los servicios, que luego cada uno va a identificar en su vida y va a desarrollar para cumplir en el lugar donde Dios lo puso. Acá se dan las pautas generales. Uy, usted dice, qué difícil que está esto, ¿no? ¿Cómo hago para cumplir esto? Y el último punto de esta unidad habla de la fortaleza en el ministerio, de la fortaleza, porque si usted dice, no tengo fuerza para hacerlo, bueno, el Señor le va a decir, no, ¿quién te dijo que en tus fuerzas? Aquí dice, según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. Si usted quiere saber cómo es esa fortaleza, cómo es esa potencia, cuánto es el poder que actúa para que usted pueda cumplir este ministerio, este servicio, bueno, lea la unidad 1, medite, ore, porque allí va a encontrar el secreto. Que Dios le bendiga.